Mi mejor amigo me humilló frente a todo el colegio por culpa de una chica nueva, pero nunca imaginó cómo terminaría todo. Conocía a Mateo desde que teníamos 6 años. Literalmente crecimos juntos. Íbamos al mismo colegio, jugábamos videojuegos todas las tardes, nos copiábamos tareas, nos quedábamos despiertos hablando de estupideces hasta las 2 a.m. La típica amistad que uno cree que va a durar toda la vida. Éramos tan unidos que los profesores nos llamaban los hermanos. Y honestamente, yo también lo veía así. Por eso jamás pensé que terminaría convirtiéndose en la persona que más daño me hizo. Todo empezó cuando llegó Valeria, nueva estudiante, mitad de año, transferida de otra ciudad. Y desde el primer día todo el mundo habló de ella, no solo porque fuera bonita, tenía esa personalidad que llenaba cualquier lugar, hablaba con todos, se reía fuerte, parecía tener confianza infinita. En menos de una semana ya conocía a medio colegio, y Mateo quedó obsesionado, pero obsesionado mal, dejó de sentarse conmigo para irse con ella, empezó a responderme tarde, cancelaba planes, porque estaba ocupado, aunque todos sabíamos con quién estaba. Yo al principio no le di importancia, porque obvio, uno entiende esas cosas. El problema fue que Mateo empezó a cambiar demasiado rápido, era como si quisiera impresionarla todo el tiempo, y para hacerlo, empezó a burlarse de mí. Primero eran comentarios pequeños. No le hagan caso, él vive encerrado jugando. Mi bro todavía usa memes de hace 3 años. Y todos se reían, incluyendo Valeria. Eso era lo que más me dolía, porque Mateo sabía perfectamente cuáles eran mis inseguridades. Y aún así las usaba como material para hacer reír a otros. Pero yo seguía justificándolo. Está emocionado. Solo quiere encajar. No lo hace en serio. Hasta el día del accidente. Ese día cambió todo. Era descanso y el pasillo principal estaba lleno. Gente corriendo, profesores pasando, ruido por todas partes. Yo iba cargando una maqueta enorme para una exposición. Era de esas cosas incómodas que apenas puedes sostener. Y de repente alguien chocó conmigo por detrás. Perdí el equilibrio. La maqueta cayó al piso. Y yo también. Pero lo peor fue que, al intentar sostenerme, terminé empujando accidentalmente a Valeria. Ella cayó sentada. Silencio absoluto. De verdad sentí como todo el pasillo se quedó congelado por un segundo. Valeria se levantó furiosa. ¿Qué te pasa? Yo intenté explicar, fue sin querer, me empujaron, pero Mateo me interrumpió, y jamás olvidaré la forma en que me miró, como si de repente yo fuera un extraño. ¿Estás loco o qué? Yo me quedé quieto, porque esperaba que me defendiera, o al menos que intentara entender qué había pasado. Pero no, Mateo empezó a gritar delante de todos. Siempre haces las mismas estupideces. ¿No puedes caminar normal? Madura ya. Cada frase pegaba más duro porque venía de él. La gente empezó a sacar celulares. Algunos se reían, otros grababan. Y yo seguía ahí, intentando hablar. Pero nadie escucha al que ya decidieron convertir en el malo. Al final agarré mi maqueta destruida y me fui al baño. Y ahí fue donde escuché algo peor. Risas afuera, la voz de Mateo, imitando cómo me había caído. Todos muertos de risa. Ese día llegué a mi casa y apagué el celular. Tenía más de 40 mensajes, clips, memes, capturas. Alguien había subido el video del empujón. Y claro, cortaron justo la parte donde parecía que yo la empujaba, a propósito. Miles de reproducciones. Comentarios diciendo, qué raro ese man. Yo le pego. Se nota que está resentido. Y Mateo le dio like al video. Eso fue lo que más me destruyó. No el colegio, no las burlas, no Valeria, él. Porque una cosa es que te odia a alguien random, otra muy distinta es ver cómo alguien que conocía toda tu vida decide ponerse del lado que más le conviene. Las semanas siguientes fueron horribles. Mateo y Valeria se volvieron inseparables. Y yo me convertí oficialmente en el raro. Cuando hablaba en clase, algunos imitaban mi voz. Si caminaba por el pasillo, escuchaba, cuidado lo empuja, no lo hagas enojar. Y otra vez hice lo mismo de siempre, callarme. Pero algo empezó a cambiar dentro de mí, porque entre toda esa rabia, apareció una idea, una peligrosa. Si todos ya me veían como el villano, ¿por qué seguir intentando parecer bueno? Entonces empecé a observar, mucho. Y mientras más observaba a Mateo y Valeria, más raro se volvía todo, especialmente Valeria. Siempre parecía perfecta delante de todos, pero cuando creía que nadie la veía, cambiaba muchísimo. Manipulaba personas, inventaba cosas,
Hacía pelear gente entre sí solo por diversión. Una tarde incluso la escuché riéndose con una amiga diciendo, Mateo es demasiado fácil de controlar. Eso me dejó helado, porque él realmente estaba enamorado, y ella solo lo usaba. Ahí tuve dos opciones: advertirle, o dejar que aprendiera solo. Y honestamente, después de todo lo que me hizo, decidí no decir nada. Pero el karma fue mucho más salvaje de lo que esperaba. Todo explotó durante el festival del colegio. Mateo había organizado una presentación enorme con Valeria. Literalmente hablaba de eso todos los días. Subieron al escenario frente a todo el colegio. Luces, música, pantallas. Todo perfecto, hasta que pasó. En una de las pantallas apareció una notificación accidental, y luego otra, y otra. Mensajes del celular de Valeria, proyectados delante de todos. Al principio la gente no entendía, hasta que empezaron a leerlos. Jajaja, Mateo haría cualquier cosa por mí, ni siquiera me gusta. Solo lo uso porque me hace tareas. El rarito de su amigo me cae mejor que él. Silencio absoluto. Mateo se quedó congelado mirando la pantalla. Valeria intentó apagar el proyector desesperada, pero ya era tarde. Todo el colegio había visto los mensajes. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mateo me miró directamente a mí, como si recién entendiera todo lo que había perdido. Porque mientras intentaba impresionar a alguien que se burlaba de él a escondidas, destruyó la única amistad real que tenía. Después del festival desapareció varios días. Dicen que no quería salir de casa, y honestamente, parte de mí quería sentir satisfacción. Pero cuando finalmente volvió al colegio y lo vi sentado solo en el descanso, se veía destruido, más pequeño, más cansado, como si en una semana hubiera envejecido años. Y ahí entendí algo raro sobre la venganza. Uno imagina que se siente increíble, que el momento llega y automáticamente todo sana, pero no funciona así, porque aunque la otra persona caiga, el daño que te hicieron sigue existiendo. Un día Mateo se acercó mientras yo guardaba mis cosas, no levantaba ni la mirada, y me dijo algo que jamás pensé escuchar: perdón. Solo eso, sin excusas, sin justificarse, y por primera vez desde que empezó todo, sonó sincero. Después agregó, la cambié por gente que ni siquiera me veía como amigo. Yo me quedé callado unos segundos, porque honestamente no sabía qué decir. A veces esperas tanto ese momento, que cuando finalmente llega, ya no se siente igual. Antes habría hecho cualquier cosa por recuperar nuestra amistad, pero ahora ya no sabía si quería hacerlo. Así que simplemente agarré mi bolso y le dije, ojalá hubiera entendido eso antes de destruirme delante de todos. Y me fui, sin mirar atrás. Porque algunas amistades no terminan de golpe, se rompen poco a poco, hasta que un día ya no queda nada que salvar.